Hola, bienvenidos a No Entiendo News, yo soy René Morales. Hoy vamos a hablar acerca de cómo la ONU pide a México que se prepare ante la llegada de más migrantes. La ONU invitó a México a que esté preparada porque la situación migratoria en México no se va a detener. Y esto se debe a que se está calculando que hay un exceso de violencia en Centroamérica, hay un exceso de problemas de empleo, y esto evidentemente no lo digo yo, sino que lo dijo el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en México, que se llama Mark Manley, quien en una serie de conferencias que dio en México aseguró que hay problemas muy serios, tanto de cambio climático como de cambios demográficos, de violencia, de exceso de crisis económica, sobre todo en El Salvador y Honduras, y aseguró que México también debe prepararse formalmente para saber que México ya no es un país de paso, es un país en donde se quieren quedar a radicar los migrantes, y tenemos que entender que México ha trabajado siempre por este tipo de valores. México siempre ha sido un lugar que sabe dar mucho asilo y que afortunadamente parte de la historia de México se construye a partir de este fenómeno. Miren, una de las cosas que resaltó el comisionado de la ONU fue que hace falta más estaciones migratorias en México porque se atiende poco a los migrantes, y la prueba es el problema de Tapachula, que hay 500 personas afuera, 600 adentro en la estación migratoria Siglo XXI, y parece ser que, según un cálculo de la ONU, entre una estación migratoria y otro, en los pasos migratorios que hay generalmente en estos estados que son como prototípicos, en donde siempre hay muchísimos migrantes, la distancia entre una y otra son 160 kilómetros, o sea que eso generalmente vuelve muchísimo más complicado, vuelve muchísimo más riesgo. Y como todos sabemos, México firmó un pacto que se llama el Pacto Migratorio de la ONU, en donde formalmente se compromete a atender a los migrantes, a garantizar los derechos humanos, a entender la migración como un derecho y no como un crimen, ¿no? Y también es importante fortalecer el sistema de asilo que tiene México. A pesar de que México tiene 100 años siendo un país que acepta a muchísimos migrantes, se tiene que actualizar porque no es lo mismo el mundo hace 100 años que ahora, y las situaciones se han vuelto muy complicadas porque, como ya les dije, la situación en Centroamérica está muy difícil. También tenemos mucha presencia de cubanos a partir de que desapareció la ley de pies mojados. También tenemos mucha presencia de africanos, mucha presencia de haitianos, venezolanos, algunas partecitas de América del Sur, y se necesita más estaciones migratorias, muchísimo mejor servicio de asilo, y sabemos que todo esto va a ser imposible si no se tiene trabajo legislativo. Si los diputados no ponen dentro de su agenda pública el fenómeno de la migración, básicamente va a ser muy difícil que México pueda actualizarse a la necesidad, porque es una necesidad, o sea, porque los migrantes no se van a detener y se tienen que preparar para una posible llegada constante, o sea que básicamente los vamos a estar viendo llegar más y más. Este fenómeno de las caravanas va a ser todavía más común de lo que ya era desde antes, porque, como les hemos dicho en este canal, tiene por lo menos 6 años que ese tipo de cosas existe. Tenemos que entender que las políticas migratorias que tiene un país no se pueden basar en la violencia, en la discriminación, en sueños ridículos como los de Donald Trump de poner un muro que divida la frontera México-Estados Unidos. Nosotros, por ejemplo, la frontera que tiene México con Guatemala evidentemente es más pequeña que la que tiene México-Estados Unidos, pero la frontera tiene 1600 kilómetros y sería prácticamente imposible. Tenemos que estar preparados, tanto la sociedad civil para darnos cuenta de lo que va a pasar, las instituciones formales, tratar de luchar en contra de la discriminación, la violencia, el racismo, y nadie va a salir afectado por las caravanas migrantes. Este fenómeno de que son delincuentes, de que te quitan el empleo, de que vienen de mala gana al país, es una mentira, y nosotros hemos tratado de ir desmitificando este tipo de cosas. Parece ser que el siglo XXI, como se ha dicho por muchos especialistas, va a ser el siglo de la migración, va a ser el siglo en que más países del tercer mundo intenten entrar al primer mundo, y veremos cómo se va a solucionar esto, pero México será una parte importantísima, porque todos los países que quieran entrar a Estados Unidos o que quieran quedarse en México tendrán que atravesar el país y tendrán que enfrentarse a ese tipo de cosas. Pero lo que verdaderamente importa en el canal es lo que usted, el que está del otro lado de la pantalla, tenga que comentarnos.
Me gustaría que me comentara qué piensa acerca de las leyes propuestas, qué piensa acerca de la invitación que hace la ONU a México para prepararse en este fenómeno, qué piensa acerca de cómo los cambios climáticos, los cambios demográficos, la violencia han hecho que muchos países de Centroamérica migren. Incluso hay un estimado de que posiblemente lleguemos al 1.000.000 de migrantes al final de año. Pero tampoco quiero como asustarlos demasiado, porque yo sé que es muy complicado para ustedes de repente entender un fenómeno tan grande. Y si ya llegó a esta parte del video, le pido por favor que me regalen un like, ya sabe, con la manita hacia arriba si le gusta lo que digo, con la manita hacia abajo si no le gusta, y es otra manera en la que usted y yo estamos comunicados. Y si no se ha suscrito al canal, lo único que tiene que hacer es aplastar un botoncito aquí que dice suscribirse, al lado de una campanita, también hay que aplastarla, y lo único que va a pasar es que ahora que hacemos videos de lunes a domingo, esto va a llegar directamente a su perfil de YouTube. Bueno, sin más por el momento, nos vemos en el próximo video.